Buenas noches, estimada comunidad. Continuando con nuestra siguiente ponencia, en esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Luis Fernando Villavicencio Benítez, quien disertará el tema Potestad sancionadora y procedimiento administrativo sancionador. El doctor Villavicencio es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en contratación pública por la Universidad Castilla-La Mancha, es estudiante de la maestría en Derecho Administrativo de la PUC y titulado en los programas de segunda especialización de la PUC en Derecho Administrativo y en Derecho Público y Buen Gobierno. Se ha desempeñado como secretario arbitral senior del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, así como abogado de la Procuraduría Pública del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OCE y como profesor adjunto de los cursos de Derecho Administrativo 1 y 2 en la PUC. Exponente en diversos talleres y cursos especializados y autor de diversos artículos en investigación. Actualmente labora como abogado senior especialista en contrataciones del Estado para Claro Perú y como profesor adjunto del programa de segunda especialidad de Derecho Público y Buen Gobierno en la PUC. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ante todo, buenas noches y un agradecimiento especial a los chicos y chicas de D-Lawyer por la deferencia, ¿no? Al considerarme nuevamente como ponente en este curso especializado en Derecho Administrativo. Como le ha pasado a mi querido y estimado amigo Piero en la sesión previa a la mía, el tiempo es corto, el tiempo apremia, así que voy a tratar de ser bastante expeditivo con los temas, ¿no? Tomando en cuenta que el procedimiento administrativo sancionador es un tema sobre el cual se han escrito miles de páginas y sobre el cual se puede hablar horas de horas, ¿no? Y la finalidad es tocar los puntos más trascendentales de un tema tan relevante como es el procedimiento administrativo sancionador. De suerte que el día de mañana, tengo entendido, tienen o en la siguiente fecha van a abordar temas relacionados al procedimiento sancionador sobre su tramitación, la caducidad, la prescripción, ¿no? Así que me permite ahondar en temas como los principios, ¿no? Las diferencias con el derecho penal, el concepto de sanción, entre otros, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, tenemos, ¿no?, que en todo ordenamiento jurídico es indispensable, ¿no?, contar con mecanismos que le doten a las normas jurídicas de eficacia, ¿no? ¿De qué sirve una norma jurídica si es que no va a tener una consecuencia su incumplimiento? Es lo que sucedía en época del virreinato, ¿no? Donde eh, primaba, ¿no? Reinaba este viejo adagio de la ley se acata pero no se cumple. Y justamente, y siguiendo la estructura de la norma planteada por el profesor Rubio, ¿no?, que establece, ¿no?, que la estructura tradicional o normalmente, ¿no?, que sigue una norma es el supuesto de hecho, ¿no?, y la consecuencia, ¿no? Y es justamente a partir de esta estructura que se busca también que las disposiciones de todo ordenamiento jurídico, ¿no?, puedan ser cumplidos, ¿no?, que existan mecanismos que hagan frente, que puedan combatir, ¿no?, aquellas conductas de los administrados, ¿no?, que consistan justamente en el incumplimiento de estas mismas disposiciones, ¿no? Y más aún, si tomamos en cuenta que justamente la eficacia de todo el sistema jurídico, de todo el ordenamiento jurídico, va a depender de las facultades coercitivas que tenga la administración pública, ¿no? Justamente para garantizar este cumplimiento. Ahora,
De acuerdo al profesor Santamaría Pastor, ¿no? Generalmente el ordenamiento jurídico tiene dos mecanismos, ¿no? En principio, la invalidez de actos ilegales, ¿no? Que generalmente deriva en crear una obligación de resarcir daños causados por las personas, a las personas lesionadas, ¿no? Y podemos, por ejemplo, hablar de responsabilidad civil, ¿no? Responsabilidad patrimonial de la administración pública, por ejemplo, ¿no? Para citar algunos casos. Y en caso, ¿no? Y esto es el segundo supuesto del que habla el profesor Santamaría Pastor, ¿no? En caso la conducta que transgreda o infraccione eh, o represente, ¿no? Una lesión a un interés, digamos, colectivo, ¿no? Y que a su vez también constituya o represente una especial gravedad, la reacción, ¿no? del ordenamiento jurídico, el mecanismo que dota el ordenamiento jurídico es más bien de carácter represivo, ya no tanto indemnizatorio, sino más bien represivo, ¿no? Y consiste generalmente en la imposición de una consecuencia gravosa o negativa para la esfera jurídica del administrado, ¿no? Lo que a su vez también se ha traducido en otras consecuencias. Y acá no estamos hablando del derecho administrativo sancionador propiamente dicho, sino del ius puniendi con el que cuenta el Estado en general, ¿no? No solamente inclusive la administración pública, sino del Estado, ¿no? Y este segundo mecanismo del que habla el profesor Santamaría Pastor se va a traducir también en otras dos modalidades, ¿no? La principal, que duda cabe, y la cual todos conocemos, es la privación de una situación jurídica activa, que en la práctica se traduce en la privación de la libertad, ¿no? El encarcelamiento, la pena efectiva, ¿no? De cárcel que se da en el fuero penal. Y también, ¿no? Como un segundo supuesto, la creación de una situación jurídica de carácter ya pasivo, que vendría a ser, por ejemplo, la aplicación de una multa, la privación de un bien, el decomiso de un bien, por ejemplo, y que estaría más bien ligado ya esta segunda modalidad a la manifestación del derecho administrativo sancionador, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es que estas modalidades, estas manifestaciones que tiene la administración o el Estado, ¿no? Para aplicar su ius puniendi, tiene dos finalidades esenciales. Una es el carácter represivo, o el castigo, ¿no? Que es la más representativa. Y en segundo lugar, un carácter preventivo, ¿no? Que busca que el administrado, la ciudadanía, al tener conocimiento de las consecuencias que podría derivar su conducta, ¿no? Justamente no incurran en realizar dichos actos, ¿no? Busca desalentar, desanimar al administrado a que incurra en tales conductas, justamente por la represalia, por la consecuencia que podría derivar la conducta de este administrado, ¿no? Entonces, tenemos estas dos consecuencias. En primer término, un carácter represivo, que es la más representativa, que duda cabe, ¿no? Las sanciones están hechas para castigar, pero también, ¿no? Y en segundo lugar, pero no menos importante, es el carácter preventivo, ¿no? De desaliento a realizar estas conductas por la eventual consecuencia que podría tener para la esfera jurídica del administrado. Ahora, en este orden de ideas, ¿no? La potestad sancionadora es complementaria, ¿no? De otras potestades públicas, y es que así nació, ¿no? Para empezar, del poder de policía, ¿no? Del intervencionismo estatal, ¿no? De la limitación, o que otros autores llaman, ¿no? Como limitación de la actividad privada, ¿no?
y también del mismo ejercicio de la función pública, ¿no? Por ejemplo, en la prestación de servicios públicos, entre otros, ¿no? Lo que buscan es justamente dotar de eficacia las disposiciones que tiene nuestro ordenamiento jurídico en materia de derecho administrativo, ¿no? Porque ¿de qué sirve que existan estas potestades del poder de policía o limitación de la actividad privada o el ejercicio de la función pública si es que no se complementa, ¿no?, con mecanismos que le permitan a la administración pública el cabal cumplimiento de estas disposiciones? No, no tendría ninguna utilidad. Sería una letra muerta. Ahora, respecto a la potestad sancionadora y en la Constitución, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución, para ser específicos, ha habido una aceptación pacífica de la potestad sancionadora de la administración pública, ¿no? De esta facultad que tienen las entidades administrativas para determinar infracciones y aplicar sanciones, ¿no? Pese a que constitucionalmente no existe ninguna disposición que le reconozca esta facultad a la administración pública, ¿no? Y en principio, ¿no?, a partir de una lectura estricta del principio de división de poderes, esta potestad sancionadora debería ser exclusiva y monopolizada por el Poder Judicial, ¿no? Sin que exista la posibilidad de que la administración pública pueda ejercer este tipo de facultades, ¿no? Si es que hacemos una lectura literal de nuestra Constitución, ¿no?, que en ningún extremo reconoce estas facultades a nuestra administración pública. Sin embargo, ¿no?, esta aceptación pacífica no implica un rechazo tajante, ¿no?, de la facultad que tiene la administración pública para ejercer estas potestades, ¿no?, del ius puniendi. Creería inclusive que es imposible o es impensable, ¿no?, creer que existe un ordenamiento jurídico eficiente, ¿no?, en donde la administración pública no contemple o no ostente este tipo de facultades, ¿no? Y sobre todo porque existen fundamentos pragmáticos, prácticos, que aplicados en la realidad son indispensables, son realmente necesarios. O sea, no podemos o no se puede concebir un ordenamiento jurídico realmente eficaz, eficiente, si es que no se incorpora la posibilidad de que la administración pública ejerza potestades sancionadoras, ¿no? Es, digamos, impensable, como lo vengo señalando. Entonces, el que la Constitución no lo reconozca expresamente no quiere decir que en la práctica o posteriormente en una norma de rango legal se pueda reconocer esta potestad, ¿no? Como bien ha sido establecido o recogido en el tubo de la ley de la ley 27444, ¿no?, de la LEPAJ, que tiene un capítulo dedicado, ¿no?, a la potestad sancionadora y el desarrollo de principios, disposiciones sobre la prescripción, la caducidad, la tramitación, ¿no?, la división entre el órgano decisor, el órgano instructor, entre otros, ¿no? Es, digamos, esencial para el correcto funcionamiento de todo ordenamiento jurídico. Ahora, como bien lo señala el profesor Artín Retortillo y el profesor Nieto, ¿no?, que para garantizar la eficacia de todo sistema normativo es indispensable que la administración ostente suficientes facultades coercitivas, ¿no? Porque de modo contrario nos encontraríamos ante un ordenamiento jurídico completamente inoperante, ¿no? Ahora, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de España que es bastante interesante,
respecto de la necesidad práctica, ¿no? De contar con potestades, de que la administración pública cuente con potestades sancionadoras, ¿no? Y es en esta sentencia de este tribunal, del Tribunal Constitucional Español, ¿no? Se recogen tres, ¿no? En resumen, tres. Primero, ¿no? La conveniencia de no recargar con exceso a la administración de justicia con atención de ilícitos de menor gravedad. Esto de menor gravedad hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque luego lo vamos a ver a mayor detalle, pero lo que es cierto es que no se puede recargar con exceso a la administración, al Poder Judicial, en nuestro caso, ¿no? De casos que tranquilamente podrían ser vistos por la administración pública, ¿no? Segundo, hay una conveniencia de mayor eficacia al aparato represivo, ¿no? Respecto de los ilícitos menores. Nuevamente, lo de los ilícitos menores hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque no es tan así, pero sí le da una mayor eficacia al ius puniendi que tiene la administración pública, ¿no? Y en tercer lugar, y como efecto práctico conveniente de contar con un régimen sancionador ejercido por la administración pública, tenemos que esta conveniencia, ¿no? de que haya una mayor inmediación entre la autoridad que sanciona respecto de los sancionados, ¿no? Lo que generalmente no ocurre a veces con los procesos judiciales y qué duda cabe acá en nuestro país. Los jueces casi no tienen o tienen el menor contacto con las partes, ¿no? Cuando debería primar este principio de inmediación, ¿no? Para que conozca mejor los casos, para que haya un mayor contacto entre el juez y los hechos, las pruebas, ¿no? Del proceso, lo cual en la práctica lamentablemente no se ha podido traducir en el caso de la administración pública porque es un poquito más de lo mismo, ¿no? La administración pública, el hecho que la administración pública cuente con estas potestades no ha valido o no ha derivado en una mayor inmediación, pese a que la idea inicial era que justamente se dé esto, ¿no? Quizá por la burocratización de los procesos, de los procedimientos, ¿no? Pero esa fue una de las finalidades prácticas que detectó el Tribunal Constitucional Español, ¿no? Ahora, hablábamos en la anterior diapositiva se hablaban de ilícitos de menor gravedad, ilícitos menores, ¿no? Como quien dijese, ¿no? Que el derecho administrativo sancionador está reservado para casos o ilícitos de menor gravedad, ¿no? Para el derecho penal está reservada los delitos mayores, ¿no? Los de mayor gravedad. Pero a ver, con cuidado eso, ¿no? Cuando hablamos de las diferencias y relaciones de la potestad sancionadora y la potestad penal, ¿no? Del Estado, eh, haciendo un análisis histórico del origen de ambas potestades, vamos a ver que en la práctica nunca ha habido una situación donde, digamos, ¿no? Solamente ha existido el derecho penal o donde solamente ha existido el derecho sancionador. Generalmente han sido ramas, ¿no? Que han convivido en la Revolución Francesa, en el transcurso de la Revolución Francesa, existían tribunales administrativos que justamente aplicaban derecho sancionador, ¿no? Y existían paralelamente al Poder Judicial que también aplicaba derecho penal. Entonces, esta diferencia, ¿no? De que no, el derecho penal es previo al derecho sancionador, no es necesariamente digamos, un referente para diferenciar ambas potestades, ¿no? Porque generalmente han convivido y tampoco significó esta diferencia histórica una atribución exclusiva a los jueces de la potestad sancionadora, ¿no?
porque justamente cuando el Estado, el Ejecutivo en estos casos, ¿no? La administración pública ejercía el uso de la autoridad, del poder de policía, de la potestad de policía, a la par también ejercía potestad sancionadora, ¿no? Y justamente era de lo que estábamos hablando, ¿no? Que es una función, una facultad complementaria a otras que ejerce la administración pública, ¿no? Ahora, esta adopción de la teoría del ius puniendi, ¿no? Único del Estado, en realidad es un recurso teórico, ¿no? Que emplea la doctrina para justificar, ¿no? Dos figuras que en la práctica son distintas, ¿no? Para unir, meter en un solo saco a dos figuras que lo vemos, los que nos dedicamos a esto, lo vemos día a día, son distintas, ¿no? Pese a que hay una traslación de principios del derecho penal al procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Eh, y que en realidad lo que vamos a entender es que no es que hay una primacía del derecho penal, y esto como conclusión de esta diapositiva, sobre el derecho administrativo sancionador. No es que el derecho penal esté por encima del derecho administrativo sancionador, ni que se le reserve al derecho penal los ilícitos más graves. No es así, no es un punto para diferenciarlo, ¿no? El análisis histórico que se hace de ambas ramas tampoco nos sirve para decir, oye, esta rama se diferencia de la otra por tal o tal motivo, ¿no? ¿Y quién es el que decide cuál es la diferencia? Es el legislador. En la práctica es el legislador quien decide, oye, estas conductas, estas infracciones van a ser revisadas en el procedimiento administrativo sancionador y estas otras en el proceso penal, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Se van a tener en cuenta, se van a valorar la naturaleza de los bienes jurídicos que se busca tutelar, ¿no? En el caso del derecho penal tenemos a la vida, la integridad física, ¿no? Entre otros, ¿no? O en el caso del derecho administrativo, situaciones que estén vinculadas con la administración pública, ¿no? Infracciones en procedimientos administrativos, entre otros. Y aún así, la delgada línea que diferencia ambas ramas es que existe, ¿no? Se sigue difuminando. Eh, ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Tenemos en el caso del derecho penal el artículo 304, ¿no? Que justamente nos habla de, el delito de contaminación del ambiente. Y uno pues, se pone a pensar, entonces, oye, pero esto no está reservado para situaciones que revise el OEFA, ¿no? O delitos de corrupción. Y uno nuevamente se pone a pensar, oye, esto no está más bien vinculado al ejercicio de la función administrativa, no debería estar reservado para la administración pública, ¿no? Sí, entonces vamos a observar que se han utilizado distintos criterios para diferenciar las infracciones que son penales y cuáles son administrativas, pero al final del día, quien decide qué va a qué rama y qué no, va a ser o va terminando siendo el legislador, no existiendo realmente un criterio unívoco para diferenciar ambas ramas, ¿no? Ambas son manifestaciones, sí, que duda cabe, del ius puniendi, ¿no? Y va a depender exclusivamente del legislador qué qué ilícitos van a ser tramitados en cada una de estas, ¿no? Y esta parte es interesante, ¿no? Se señala, ¿no? Que existe una prioridad y primacía que es para nada absoluta, ¿no? Será muy tenue, ¿no? De la jurisdicción penal sobre la actividad administrativa, ¿no? Eh, pero esto en la práctica lo vamos a ver, no es tan así, sobre todo cuando hablamos del principio del non bis in idem, ¿no? Que paralelamente hay casos donde se aplica la infracción penal, ¿no? Y también la administrativa, ¿no? Y me ha tocado verlo, por ejemplo, en situaciones donde se presentan documentos falsos
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, ¿no? En donde se lleva a cabo el procedimiento administrativo sancionador, porque es una infracción tipificada en la Ley de Contrataciones del Estado, y paralelamente también se lleva a cabo el proceso penal por el delito de falsedad genérica, ¿no? Y no hay una primacía del derecho penal sobre el derecho administrativo, sino que se dan paralelamente, ¿no? Entonces, ¿en quién queda el criterio? No existe un criterio único. ¿Quién lo decide? Es el legislador, ¿no? Y va a depender de situaciones, ¿no? Y como idea, ¿no? Que nos quede que generalmente, ¿no? Generalmente el derecho penal está más vinculado a situaciones respecto a la vida, ¿no? A la integridad física, y el derecho administrativo, por ejemplo, a intereses colectivos, ¿no? El ejercicio de la función pública, pero no necesariamente ese criterio se aplica a rajatabla, no es así, y ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos el delito del artículo 304, ¿no? Del derecho o del Código Penal, ¿no? Que habla de la contaminación del ambiente, entonces, que es una situación que ve exclusivamente la UEFA, o nuevamente el caso de los delitos de corrupción, entre otros, ¿no? O de delitos que se cometen, ¿no? Dentro del ejercicio de la función pública, ¿no? Delitos de funcionarios, ¿no? Entre otros, ¿sí? Entonces no es un criterio que deba ser empleado a rajatablas. Sirve, sí, para diferenciarlos un poco, sí, pero se difumina en el camino, ¿no? Van a ver, los casos que les comento justamente sirven para decirnos, oye, esta línea que nos sirve de criterio no es tan clara del todo, ¿no? Y al final del día quien decide es el legislador, ¿sí? Y esto es como conclusión de lo que les comentaba, ¿no? De las diferencias eh, entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, ¿no? Se carece de una razón clara que permita diferenciarlas. Esa diferencia no parece que llegue a la naturaleza, ¿no? O al menos no en todos los casos, como les comentaba, ¿no? Ni tampoco a la gravedad, porque, que duda cabe, hay sanciones administrativas que son mucho más graves que las sanciones penales, ¿no? Hay prisión suspendida, ¿no? Que al final del día no viene a ser tan grave porque uno va a firma y listo, se acabó. Sí, te van a generar antecedentes penales, pero digamos tan gravosa no es, ¿no? O inclusive hay faltas leves, entre otros, en el derecho penal, pero en el derecho administrativo hay sanciones que son bastante gravosas en términos al menos económicos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de sanciones que aplica el Indecopi, la UEFA, ¿no? Que son tremendas respecto a la cantidad de UITs que le pueden aplicar a determinado administrado por incumplir el ordenamiento jurídico, o en el caso de las contrataciones del Estado, ¿no? Cuando se da una situación de inhabilitación permanente, ¿no? O de inhabilitación definitiva, en la que se establece, ¿no? Que la empresa queda imposibilitada de contratar con el Estado para siempre, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y los representantes de esas empresas, lo mismo, ¿no? Se ven igualmente perjudicados porque los impedimentos para contratar con el Estado justamente contemplan una situación en la que los representantes de una empresa que ha sido inhabilitada no pueden contratar con el Estado. Entonces, gravoso, si hablamos de la gravedad como un criterio para diferenciar el derecho penal y el derecho administrativo, nuevamente, no es claro, no sirve hasta cierto punto, pero luego nuevamente la línea se difumina, ¿no? Eh, entonces, ¿de quién va a depender? Del legislador, ¿no? Ahora, aterrizando un poco más el tema, ¿no? Tenemos que nuestro tubo de la ley 27444 no contempla una definición de sanción. No hay un artículo que te diga, no, la sanción es esto, ¿no? Como, por ejemplo, está el artículo que te define el acto administrativo. En el caso de la ley 27444, el tubo de la ley, no hay una disposición como tal, ¿no?
pero pueden ser entendidas como toda aquella imposición de una situación gravosa o perjudicial en la esfera jurídica del administrado, ¿no? Que se aplica justamente como consecuencia de vulnerar el ordenamiento jurídico, ¿no? Eh, y que se produce, ¿no? Porque la sanción administrativa es un acto administrativo y todo acto administrativo se genera en la tramitación de un procedimiento administrativo. Recordemos que el objetivo del procedimiento administrativo, en términos generales, es generar un acto administrativo, ¿no? Entonces, la sanción se produce en el curso de un procedimiento administrativo y tiene una finalidad esencialmente represiva. Entonces, hablamos de un castigo, porque la sanción es un castigo, ¿no? Que se le aplica al administrado por no respetar las disposiciones de determinado ordenamiento jurídico. Y esta sanción debe generarse o debe emitirse en la tramitación de un procedimiento administrativo. ¿Sí? Esa vendría a ser una noción general, genérica, ¿no? De la sanción administrativa. Ahora, pero las sanciones administrativas se van a diferenciar de otras manifestaciones de la facultad de reacción de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, tenemos las medidas correctivas, medidas preventivas, multas coercitivas, ¿no? Que también tienen como finalidad, ¿no? Exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico o restaurar una situación determinada, ¿no? Que es lo que va a pasar, por ejemplo, con el caso de las medidas correctivas, ¿no? Ahora, previamente a entrar a hablar sobre las medidas correctivas, me gustaría detenerme un poco, ¿no? En la clasificación, la tipología que ha establecido el profesor Danós respecto a la sanción, ¿no? ¿Qué tipos de sanciones tenemos? El profesor Danós habla primero, ¿no? De sanciones que se clasifican por su finalidad. Tenemos las sanciones de autoprotección que han sido generadas, ¿no? Y son producto de la actividad de la propia administración pública, ¿no? Y cuyo fin es justamente proteger la organización y el orden interno de determinado organismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de sanciones a funcionarios, sanciones para proteger, ¿no? La integridad de bienes públicos, sanciones tributarias, entre otras. Y también vamos a hablar, ¿no? De las sanciones de protección de orden general, que persiguen justamente el control del orden social, ¿no? Hablamos de multas o clausuras de establecimientos, por ruidos nocivos, venta de determinados bienes sin autorización, ¿no? Entre otros. Luego tenemos las sanciones que han sido divididas por el contenido de la sanción. Tenemos las sanciones personales, ¿no? Que tienen como finalidad la restricción de un derecho del administrado de una cierta autorización, ¿no? La, la, la suspensión, ¿no? Del ejercicio de una autorización, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso de clausuras de establecimientos, ¿no? Suspensiones de patentes. Y luego tendremos las sanciones reales, ¿no? Que tienen un impacto económico, pecuniario, ¿no? En la esfera jurídica del administrado, ¿no? Y qué duda cabe, aquí tenemos como principal ejemplo de las multas, ¿no? O también puede traducirse en la sustracción de un bien, como pasa cuando se da el decomiso, ¿no? El ejemplo claro de este tipo de sanciones, ejemplo por antonomasia, es la multa, ¿no? Que vendría a ser este castigo pecuniario negativo, ¿no? En la esfera jurídica del administrado, ¿sí? Luego tendremos a las sanciones que se clasifican por el ordenamiento administrativo, ¿no? Tenemos las sanciones principales,
que pueden ser las multas, restricción de derechos, que son sanciones en sentido estricto, ¿no? Y las sanciones accesorias, que en nuestro ordenamiento jurídico no vendrían a ser estarían dentro del concepto de medidas correctivas, ¿no? O de restitución de la vigencia del ordenamiento jurídico, ¿no? Hablamos de decomiso, inhabilitaciones, de deber de reposición, ¿no? Y es justamente este tipo de sanciones accesorias que acompañan a las sanciones principales para darle una mayor eficacia a la disposición o a la decisión que esté tomando la administración pública, ¿no? De acuerdo al profesor Santamaría Pastor, ¿no? Las medidas correctivas, lo que buscan, la finalidad de las medidas correctivas es la restitución de la situación originaria, ¿no? Anterior a la comisión de la infracción administrativa. Es decir, devolver al estado anterior de las cosas, ¿no? La situación que ha sido generada por la infracción cometida por el administrado. Es decir, que retornen al estado original en la que se encontraban, ¿no? De manera previa a la comisión de la infracción, ¿no? Ahora, como lo mencionaba el profesor Danós, ¿no? Son medidas accesorias, ¿no? No son sanciones. Esta división es teórica, ¿no? En la práctica, en nuestro ordenamiento jurídico, estas medidas son justamente, tienen esta finalidad, ¿no? De complementar a las sanciones propiamente dichas, ¿no? Para darle una mayor eficacia, para restituir, ¿no? La realidad jurídica alterada por la conducta infractora, ¿sí? Y esa es justamente la finalidad de la medida correctiva. Ahora, ¿qué manifestaciones puntuales tenemos? El decomiso, el cierre, inhabilitaciones, destrucción o demolición, deber de reposición o de resarcimiento, ¿no? Y que existe esta posibilidad, ¿no? Y es una de las características importantes de las medidas correctivas, de imponerse de manera simultánea una sanción administrativa, ¿no? Porque justamente se complementan, ¿no? Le dan una mayor eficacia a las medidas que toma la administración pública para restituir el ordenamiento jurídico, ¿no? No basta con aplicar un castigo, sino también, en muchos casos, va a ser necesario que el administrado tome determinadas medidas para devolver al estado original la situación que ha sido alterada por su conducta infractora, ¿no? Sucede mucho en temas de medio ambiente, ¿no? Cuando la OEFA emite medidas correctivas, no solamente en imposición de una multa, sino que, por ejemplo, se establezcan determinadas medidas, ¿no? Para que se restituya digamos, ¿no? El ecosistema de determinado río, determinado bofedal, entre otros, ¿no? Que ha sido alterado por la contaminación de determinada minera, ¿no? Pueden tomar este tipo de medidas, ¿no? Pedir la restitución al estado original de las cosas, porque de qué, y eso es lo importante, ¿no? Y por eso hablamos de la eficacia del ordenamiento jurídico, por eso son importantes el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Dotarle de eficacia al ordenamiento jurídico. Entonces, ¿de qué va a servir en un tema de contaminación ambiental que el administrado pague la multa? Porque sucede, ¿no? A veces para nosotros pueden ser montos realmente exorbitantes, las multas que puede aplicar la OEFA, pero para las mineras puede resultar no muy oneroso, ¿no? Y hay empresas, ¿no? Que incluso prefieren asumir las multas porque la consecuencia, ¿no? De incumplir el mandato legal es más beneficiosa, ¿no? O sea, ellos están dispuestos a asumir el pago de la multa porque incumplir la norma les sale mucho más barato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con estas medidas correctivas? Es que, oye, ya está bien, pagas la multa, pero también me vas a devolver las cosas a su estado original, ¿no? Antes de que tú cometieras la infracción. Entonces, vemos que hay un mayor desincentivo, porque recordemos, las sanciones no solamente tienen este carácter represivo, lo habíamos dicho al inicio, sino también de desincentivar, ¿no? Entonces,
al aplicar simultáneamente estas medidas, lo que se busca es justamente desalentar nuevamente, ¿no? las conductas del administrado. Entonces, el administrado, al observar, ¿no?, que no solamente va a tener que pagar una multa, sino que además va a tener que restituir las cosas a su estado original, la va a pensar dos veces, ¿no? Pero igual, ocurre mucho en nuestro ordenamiento jurídico que las empresas prefieren, ¿no?, asumir la multa porque el beneficio de incumplir la norma es mucho mayor. Y esto es justamente porque no existen medidas correctivas que acompañen a la sanción. A veces es por un tema de voluntad política y a veces porque en la práctica no se puede, ¿no? Hay situaciones en las que simplemente no se puede restituir al estado original de las cosas, ¿no? No como ocurre en materia ambiental, que sí es posible, pero hay algunos rubros en donde no va a ser posible, ¿no? Y evidentemente se tendrá que aplicar la sanción que corresponda, ¿no? Pero en la mayoría de casos, ¿no?, también se da por un tema de voluntad política que falta, un tema de regulación, o se están incorporando medidas correctivas que acompañen el correcto o una eficiente aplicación del régimen sancionador, ¿no?, que permitan realmente darle eficacia al ordenamiento jurídico. Ahora, este es un tema, digamos, quizás el más importante del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? El tema de los principios rectores de la potestad sancionadora. Eh, Cuando hablamos de principios, siempre se nos viene a la mente las palabras del profesor Robert Alexi, ¿no?, de que los principios son mandatos de optimización, que no se equiparan a la norma o la estructura de la norma, ¿no? La estructura de la norma o la regla no es más rígida, supuesto de hecho consecuencia. En cambio, los principios no son así. Lo que buscan es justamente ser maleables, que se adapten a diferentes situaciones, diferentes circunstancias, y que su grado de aplicación sea mayor o menor, y esto va a depender de los hechos de cada caso, ¿no? Y le va a permitir también un mayor margen de acción a la administración, ¿no? Porque no estamos hablando de reglas rígidas, ¿no?, como es eh, la estructura tradicional de la norma, sino que estamos hablando de disposiciones gaseosas, ¿no?, que le permiten y que son aplicadas en mayor o menor medida, y va a depender de los hechos del caso, ¿no? Y que le dan una mayor maniobrabilidad a la administración pública, ¿no?, para decidir sobre determinada materia. Ahora, los principios señalados en el 248, el artículo 248 de la ley 27.444, no son los únicos que podrían aplicarse en determinado procedimiento administrativo, ¿no? También podríamos aplicar sin ningún problema los artículos que están contemplados, recogidos en el artículo 4 del título preliminar de la misma norma, ¿no? No hay ningún problema. El procedimiento administrativo sancionador también se nutre de estos otros principios, ¿sí? Y tenemos en total 11 principios. Lamentablemente, por el tiempo, no voy a poder entrar en detalle de todos los principios, pero vamos a tratar de abarcarlo lo más que podamos, ¿no? Primero, y este principio es valga la redundancia, ¿no?, el principal, el más relevante del derecho administrativo, el principio de legalidad, del que se nutre el derecho administrativo, ¿no?, que habla de la reserva de ley. Solo por ley se atribuye la potestad sancionadora, ¿no? Que solamente a través de una ley se puede reconocer la potestad sancionadora a determinada administración pública. Y esto me permite remitirme, ¿no?, al principio de este principio esencial del derecho, ¿no? Y cuando hablamos del principio de legalidad, y esto lo quería mencionar antes de entrar a mencionarles este principio, es que
cuando hablamos de legalidad desde la óptica del administrado, ¿no? Vamos a entenderla como la ley te permite hacer, ¿no? Todo aquello que no está prohibido, ¿no? Pero cuando lo vemos desde la óptica de la administración pública, en realidad la lectura es otra. La administración pública solo podrá hacer aquello que la ley le permite, ¿no? Y es justamente esta reserva de ley que dispone, ¿no? Solamente por ley se atribuye la potestad sancionadora, es decir, si es que por ley no se te ha reconocido esta potestad sancionadora, entonces no la vas a poder ejercer. Y esto pasaba mucho, ¿no? En el caso del RNP y el Tribunal de Contrataciones del Estado, hubo un tiempo en el que el RNP, el Registro Nacional de Proveedores, recibía o iniciaba procedimientos administrativos, ¿no? Se le iniciaban para otorgarle justamente este registro, ¿no? Un administrado iba, presentaba su RNP, o presentaba la documentación para obtener su RNP, y cuando el RNP detectaba que dentro de la documentación que tú habías presentado para obtener tu registro, para ser proveedor del Estado, ¿no? Observaba, detectaba, digamos, información falsa, ¿qué pasaba? Primero, obviamente, que duda cabe, no te denegaba el registro, y dos, te impedía por 2 años iniciar nuevamente el trámite. O sea, no solamente descartaba la posibilidad de que tú saques tu registro, sino que te decía, oye, por 2 años no vas a poder venir a hacer el trámite aquí. Y, y adicionalmente, el expediente lo remitían al Tribunal de Contrataciones del Estado, que también te iniciaba un procedimiento administrativo sancionador y te inhabilitaba, ¿no? Por presentar información falsa. Y lo que hacía el RNP, en la realidad, en la práctica, era una sanción. Entonces, uno no puede contratar con el Estado si es que no tiene RNP. Y cuando el mismo RNP te dice, no vas a poder tramitar conmigo durante 2 años, en la práctica era una sanción, era un castigo. Y adicionalmente, te iniciaba un procedimiento sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, lo cual, a todas luces, era una vulneración del principio del ne bis in idem, que ya lo vamos a ver, ¿no? Afortunadamente esto cambió con los años, pero se dio, ¿no? Y pese a que el RNP no cuenta con potestades sancionadoras, o no contaba, bueno, tampoco ahorita, ¿no? Pero en ese momento no contaba. No tiene, ni tenía potestad sancionadora. Entonces, ¿no? El principio de legalidad, desde la lectura que le estamos dando, ¿no? Dispone que la administración pública solamente puede ejercer aquello que la ley expresamente le reconoce. Fuera de eso, no puede ejercer ninguna potestad, ninguna facultad. ¿Sí? Bueno, sobre el debido procedimiento, ¿no? El debido procedimiento es esta traslación, ¿no? Con matices de la teoría general del proceso, ¿no? Del principio del derecho al debido proceso. ¿Y por qué digo con matices? ¿No? Porque las figuras que se trasladan del derecho procesal al derecho al procedimiento administrativo no se aplican todas a rajatablas, ¿no? Me gustaría entrar a más detalle, pero el tiempo apremia. Pero cuando hablamos de debido procedimiento se tienen que respetar las garantías mínimas de su tramitación, ¿no? Como la notificación, el derecho de defensa, la separación de la fase instructora del órgano resolutorio, entre otros, ¿sí? Luego tenemos el principio de razonabilidad, ¿no? Que en la práctica se traduce a la gradualidad de las sanciones, ¿no?
Muchas veces vemos que la administración pública tiene rangos para aplicar determinada sanción. En el caso de la inhabilitación tienes inhabilitación de 6 a 36 meses y tú dices, ¿no? Oye, ¿cómo es que elige el mínimo, el máximo? ¿Cómo te dice tantos meses o cuántos meses? Y eso va a depender, ¿no? De la graduación de la sanción. La graduación de la sanción va a depender de diferentes criterios, ¿no? El beneficio ilícito, el daño al interés público, la reincidencia, ¿no? La buena fe procedimental que tenga el administrado, ¿no? De a colaborar con la administración pública, no asistir a las audiencias que se le citan, remitir la información que se le pide, entre otros, ¿no? Y en base a esto, estos criterios que va a tomar en cuenta la administración pública, se va a aplicar la sanción, ¿no? Se va a decidir si es que se le aplica el mínimo, si es que se le aplica el máximo, va a depender de las circunstancias del caso, ¿no? Y esto es una situación que evalúa la administración pública. Ahora, tenemos también el principio de tipicidad, ¿no? Que establece que solo aquellas sanciones son aplicables aquellas sanciones debidamente establecidas en una norma, ¿no? De forma clara, en un instrumento normativo de rango legal. Pero nuevamente, esto no es tan así, ¿no? Porque en principio, y nos han hecho creer siempre, ¿no? Que el, la, no, la ley, perdón, la sanción siempre tiene que estar en una norma de rango legal y que en realidad el reglamento no lo que hace es puede desarrollar la norma, no sin transgredirla, no sin crear nuevos supuestos o nuevos tipos infractores, ¿no? Ahora, también existe la posibilidad, ¿no? De que a través de una norma de rango legal se disponga, ¿no? La posibilidad de tipificar infracciones a través de una norma reglamentaria. Y esto lo dice el mismo artículo, el numeral cuarto, ¿no? Del artículo 248, referido a la tipicidad. Por regla general, sí se dispone, ¿no? Que la norma, el tipo infractor debe estar contenido en una norma de rango legal, ¿no? Y que el reglamento puede desarrollar esta norma, ¿no? Sin crear nuevos tipos legales, pero también se habilita la opción de que por esta misma norma de rango legal se permita, ¿no? O se habilite la creación de nuevos tipos infractores a través de una norma reglamentaria, ¿no? Es una excepción que está contenido en el TUO de la LEPAJ, ¿no? Y en síntesis, ¿no? Lo que establece el principio de tipicidad, ¿no? No te pueden aplicar una sanción si es que previamente no ha estado establecida una norma, ¿no? Y es más, no puede haber una interpretación analógica de una sanción, ¿no? Si la sanción castigaba los supuestos hechos A, B, C, D, por analogía no te pueden aplicar el supuesto hecho E, ¿no? Te pueden decir A, B, C, D y E, ¿no? Entonces, en aplicación de este principio no podrían realizar esta interpretación por analogía, ¿no? No podrían hacer una interpretación extensiva de un tipo infractor, ¿no? La norma en estos casos se ve en sentido literal, ¿no? No puede hacerse una interpretación que permita crear un nuevo tipo infractor o incluir una situación que no ha estado contemplada en la infracción o en la sanción, ¿sí? Bueno, sobre el principio de retroactividad son aplicables, ¿no? Las disposiciones vigentes al momento en que se incurre la conducta, salvo que la norma posterior sea más favorable al administrado, que es la retroactividad benigna, ¿no? Luego tenemos el concurso de infracciones, ¿no? Implica que cuando una conducta suponga varias infracciones, se sancionará la más grave, ¿no? Por ejemplo, en el caso, eh, y había un acuerdo de sala plena al respecto, el Tribunal de Contrataciones del Estado, ahora hace poco, que establecía, ¿no? Que cuando una empresa, una persona natural presentaba información falsa
y a la vez en este documento de información falsa también se detectaba información inexacta, el tribunal tenía que hacer un análisis de ambas infracciones, ¿no? Y en ese acuerdo de sala plena que me parece descabellado, la verdad, hay un voto singular, ¿no? Un voto en discordia de ciertos vocales que establecen, oye, esto a todas luces vulnera el concurso de infracciones, porque la presentación de documentación falsa es más grave que la de información inexacta, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a hacer un análisis de la información inexacta si ya determinaste que hay información falsa, que es más grave? Es innecesario, es irrelevante, ¿no? Por el principio del concurso de infracciones se aplica la más grave, que vendría a ser la información falsa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese acuerdo de sala plena está, a mi parecer, errado, ¿no? Con el debido respeto. Y estoy totalmente de acuerdo con el voto en discordia, ¿no? El voto singular que establecieron un cierto grupo de vocales, ¿no? El doctor Inga entre ellos, que justamente señalaba, ¿no? Oye, ¿para qué vas a hacer un análisis de la infracción si hay un concurso de infracciones, ¿no? Tienes que aplicar la más grave. Bueno, tenemos el principio de continuación de infracciones, ¿no? Que establece, ¿no? Reglas de procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, ¿no? Y esto pasa cuando hablamos de infracciones que se dan de forma continuada, ¿no? Cuando hablamos de la presentación de información falsa, no estamos hablando de una infracción continuada porque basta con la sola presentación del documento para que se configure la infracción. Pero, por ejemplo, cuando uno empieza a, digamos, ¿no? A vender bebidas alcohólicas en su garaje sin las autorizaciones correspondientes de la municipalidad, no sé, Digemit, etc., lo hace de manera continua, ¿no? Lo hace a lo largo del tiempo. Lo hace hoy día, mañana, sí, al tiempo. Entonces, imaginemos que viene la municipalidad, te aplica una multa, ¿no? Te clausura el local y tú haces caso omiso a eso y al día siguiente abres tu garaje y sigues vendiendo. Lo que va a hacer la administración pública es que no te puede aplicar una sanción o la misma sanción dentro de un plazo de 30 días hábiles. No te puede aplicar la misma sanción dentro de un plazo de 30 días hábiles. Tendría que esperar 30 días hábiles más para volver a aplicarte la misma sanción, porque nos encontramos ante una situación de continuación de infracciones, ¿no? Luego tenemos el principio de causalidad, ¿no? Que es, digamos, uno de mis principios favoritos y que establece, ¿no? Que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o actividad constitutiva de infracción sancionable. Es decir, se tiene que sancionar a quien cometió la infracción, no a una persona distinta, ¿no? Y esto, por ejemplo, ocurre bastante cuando se habla de la responsabilidad vicaria, ¿no? De la responsabilidad que tiene el trabajador respecto de la empresa para la que labora, ¿no? Y ocurre también mucho en contratación pública, ¿no? Que en la presentación de información falsa, el trabajador, ¿no? Elabora la propuesta y al elaborar la propuesta, dolosamente este trabajador incluye una, una documentación falsa, ¿no? Y la empresa demuestra que, ¿no? Digamos, ¿no? Con ciertos medios probatorios que en ningún momento tuvo la intención de incluir esta información. Y el Tribunal de Contrataciones del Estado aplica esto de la responsabilidad vicaria, ¿no? Que debería ser el trabajador, que no debería ser el trabajador, porque quien tiene que revisar la documentación es la empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con la confianza que se le otorga a este trabajador para que elabore la propuesta y dolosamente incluye un documento falso? Está perjudicando obviamente a la empresa. Entonces, es justo, ¿no? Correspondería que la sanción se aplique a la empresa pese a que el trabajador ha sido el que elaboró la propuesta técnica económica. Evidentemente no. Y se está infringiendo el principio de causalidad, ¿no? Porque en quien debería recaer es, la sanción es en quien el que comete la infracción, ¿no?
en quien realiza la conducta omisiva o constitutiva de infracción. Y en este caso, en el que les comento, en principio debería ser el trabajador, ¿no? Pero utilizando el criterio, ¿no? Este argumento de la responsabilidad vicaria, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sancionado a empresas que han incurrido en infracción por culpa de sus propios trabajadores. Luego tenemos el principio de presunción de licitud, que que puede traducirse, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y eso es bastante importante, ¿no? Mientras no existan pruebas contundentes, indicios suficientes para demostrar la responsabilidad del administrado, entonces este se entiende como inocente, pero es una presunción iuris tantum, no es una presunción iure de jure, es decir, que admite prueba en contrario, ¿sí? Bueno, luego tenemos el principio de culpabilidad, que fue una novedad que se incluyó con el decreto legislativo 1272, que modificó la LEPAJ, ¿no? Que establece que la responsabilidad administrativa es subjetiva. Previamente, no había una disposición que expresamente diga la responsabilidad del sede administrativa es objetiva. Pero como en el artículo, no recuerdo que en ese entonces creo era 230 o 235, no recuerdo bien, se establecía la intencionalidad del, perdón, claro, sí, el principio de razonabilidad establecía, sí, era el artículo 230, en el 230 el principio de razonabilidad establecía la intencionalidad del infractor como criterio para graduar la sanción, entonces, y la intencionalidad del infractor forma parte de la responsabilidad subjetiva para determinar responsabilidad, entonces dijeron, si que se está utilizando la intencionalidad para graduar la sanción, entonces la responsabilidad es objetiva, entonces ya no va a analizar si existió dolo o culpa del administrado, basta la comisión de la infracción para que se aplique la sanción, ¿no? Y esto cambió con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1272, que incluía este principio, ¿no? Que establece que la responsabilidad administrativa es subjetiva, es decir, que se hace un análisis, ¿no? De responsabilidad si es que existe dolo o culpa, y a partir de ese análisis se va a determinar si que existió responsabilidad, ¿no? Del administrado. Si es que, por ejemplo, en el caso de la culpa, si es que hubo negligencia por parte del administrado para aplicar la sanción. Generalmente, cuando se habla de responsabilidad subjetiva, y el profesor Nieto lo menciona recurrentemente, ¿no? Los tipos infractores deberían estar sujetos al dolo, ¿no? Porque la negligencia es mucho más fácil de probar que la culpa, ¿no? La culpa implica mala fe, ¿no? Intencionalidad de cometer la infracción. Entonces, eso es un poquito más difícil de demostrar, ¿no? Si no lo demuestras con dolo, entonces lo sugerible, ¿no? Lo recomendable es que sea a través de la culpa, ¿no? A través de la negligencia. Finalmente tenemos el principio del non bis in idem, ¿no? Y me remito al caso del que les estaba hablando, que no se puede imponer sucesivo simultáneamente una pena o sanción administrativa por el mismo hecho, ¿no? Y ahí vamos a hablar de una triple identidad, el sujeto, hecho y fundamento. Para que aplique este principio, ¿no? Tiene que hablarse del mismo sujeto, los mismos hechos y el mismo fundamento para sancionar, o sea, la misma sanción. Y eso ocurría con el caso del RNP y el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? El RNP que te recibía información falsa cuando tú ibas a tramitar tu registro, y encontraba información falsa, ¿no? Y te decía, no, tú ya no vas a poder venir acá dentro de 2 años. Suspendió tu derecho a iniciar un trámite conmigo. Y adicionalmente le remitía los actuados al Tribunal de Contrataciones del Estado, que te iniciaba un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces tenías una sanción, entre comillas, ¿no? Del RNP, porque legalmente no había ninguna disposición que le reconocía esa potestad, pero en la práctica sí se traducía como una sanción. Y también tenías el caso que se te iniciaba, ¿no? Con el Tribunal de Contrataciones del Estado, que te inhabilitaba, digamos, por 36 meses. Entonces teníamos al mismo sujeto, que
que había presentado documentación ante el RNP. Tenías los mismos hechos, que era la presentación de documentación falsa para obtener tu registro. Y el fundamento era el mismo, ¿no? Presentar, el tipo infractor era presentar información falsa. Entonces, claramente teníamos un caso de non bis in idem, ¿no? Que con los años, como les mencionaba, fue cambiando, ¿no? El RNP dejó esta mala praxis. No pasa lo mismo cuando hablamos de procesos penales, ¿no? Digamos que el Tribunal de Contrataciones del Estado te inicia un procedimiento sancionado por información falsa y a la vez te inician un proceso penal, la Procuraduría del OCE, por falsedad genérica. Ahí no hay un caso de non bis in idem. La responsabilidad administrativa, civil, penal, son independientes, van por cuerdas separadas y no se puede hablar de una aplicación del principio de non bis in idem en estos casos. Bueno, ya para finalizar voy a tratar de correr con las últimas diapositivas porque ya me he pasado en exceso el tiempo, ¿no? Sobre la estructura del procedimiento, acá tienen un esquema, espero sea de utilidad, ¿no? Tenemos, ¿no?, que el procedimiento sancionador puede tener un carácter preliminar, ¿no?, que es donde se hacen las investigaciones preliminares al inicio del PAS, investigaciones, averiguaciones, inspecciones, ¿no? Lo que a veces generalmente, ¿no? Perdón, generalmente se da a partir del ejercicio de la potestad de fiscalización, ¿no? Y que tiene como finalidad determinar si es que concurren circunstancias que ameriten la iniciación de un procedimiento sancionador, ¿no? Recordemos que el procedimiento sancionador siempre inicia de oficio, ¿sí? No es que exista por iniciativa de parte, no. Si es que yo presento una denuncia el día de mañana por la presunta infracción de una empresa, ¿no? Yo no voy a ser parte en ese procedimiento sancionador, si es que se le llegue a iniciar. Simplemente voy a ser el denunciante, pero el procedimiento administrativo sancionador siempre va a iniciar de oficio. Va a tener como origen, sí, puede ser una denuncia de un administrado, pero quien decide si se inicia o no el procedimiento administrativo sancionador es la entidad pública que corresponda, ¿no? Ahora, luego tenemos la iniciación del PAS, ¿no? Que justamente la autoridad instructora notifica esta decisión, ¿no?, al supuesto infractor y le da un plazo para que pueda presentar sus descargos, ¿no? El plazo no puede ser menor a 5 días hábiles para que presenten sus descargos, ¿no? El órgano instructor va a recolectar las pruebas que correspondan, ¿no? De oficio también, ¿no? Y eso es una manifestación del principio de verdad material, ¿no? Para determinar los hechos, ¿no? Para llegar a la verdad de los hechos, ¿no?, que hayan dado origen a este procedimiento sancionador. Y entonces va a emitir un informe, ¿no? Una resolución, un informe final, donde va a determinar que no existe responsabilidad o que recomienda la imposición de una sanción, ¿no? Hace una propuesta de resolución. Esta propuesta de resolución es remitida al órgano resolutor, ¿no?, que puede realizar actuaciones complementarias, ¿no? Pero al final puede acogerse al informe del órgano instructor, ¿no?, y emitir una resolución que debe ser notificada al administrado. En el caso de las contrataciones del Estado, lamentablemente, no existe un órgano instructor, no hay. No existe esta diferenciación entre el órgano instructor y entre el órgano resolutor. Todo lo hace el Tribunal de Contrataciones del Estado. La Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones hace las veces de órgano instructor, pero recordemos que dentro de la estructura de un organismo, lo que viene a ser una entidad pública, están sus órganos, ¿no? Y son independientes cada uno del otro. Y el órgano instructor es distinto al órgano resolutor, ¿no? Cada uno tiene su propia dependencia. Lo que pasa en el procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
es que no ocurre esto, ¿no? El órgano instructor es el mismo que el órgano resolutor. Y eso está generando problemas, porque es juez y parte a la vez. ¿No? Es como si el fiscal y el juez fueran un mismo ente, ¿no? Y esto es una clara vulneración del principio del debido procedimiento, ¿sí? Ahora, ya para finalizar tenemos la figura de la prescripción, sobre la cual no voy a entrar en mucho detalle porque ustedes lo van a ver en la siguiente sesión, ¿no? Que es parte de los temas. Y la prescripción, ¿no? Tiene un plazo de 4 años, desde el día de que se cometió la infracción o desde que cesa la infracción, ¿no? Cuando hablamos de una infracción continuada, ¿no? Es decir, existen 4 años para que la administración pública pueda iniciar un procedimiento sancionador y sancionar, ¿no? ¿Cuándo se suspende el procedimiento, el plazo de prescripción? Cuando inicia el procedimiento sancionador, ¿no? Y se reanuda si es que el procedimiento sancionador se mantuviese paralizado por más de 25 días hábiles por causas que no son imputables al administrado, ¿sí? Ahora, tiene un carácter de parte. La administración, o perdón, el administrado debe invocar, ¿no? Por vía de defensa a la autoridad que corresponda y que tiene que resolver, ¿no? Sobre este pedido, ¿no? De prescripción y tiene que limitarse a la constatación de los plazos, simple y llanamente. Ahora, la caducidad es otra figura, ¿no? La caducidad es respecto al procedimiento, mientras que la prescripción está referida a la oportunidad de sancionar. La caducidad tiene un plazo de 9 meses, ¿no? Y se establece este plazo como máximo para que la autoridad que corresponda pueda concluir el procedimiento sancionador, ¿no? Y este plazo de 9 meses se contabiliza desde la imputación de cargos, ¿sí? Que vendría a ser esta etapa de acá, ¿no? Este plazo puede ser ampliado por 3 meses más, ¿no? Pero el órgano competente tiene que emitir una resolución debidamente sustentada, ¿no? Justificando el por qué se debe ampliar este plazo, ¿no? Y debe ser previa al vencimiento de estos 9 meses. Bueno, habiendo dicho esto, doy por finalizada mi presentación. Mil disculpas por haberme extendido tanto. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su ponencia. Al contrario, está en el tiempo justo. Y bueno, hay un par de preguntas remitidas al interno, si fuera muy amable. Sí, por supuesto, adelante. La primera dice, doctor, hace un tiempo los pobladores de un distrito fueron multados por construir una vía de tránsito, una pista, por no tener permiso, a pesar de que los pobladores habían hecho sus reclamos por no contar con pistas. Si esto está a cargo de la administración, al imponerle una sanción, ¿se estaría incumpliendo de alguna manera el principio de razonabilidad? No. ¿Qué se estaría incumpliendo? Se estaría incumpliendo, y esto me va a permitir hablar de un tema bastante interesante, el principio de buena administración, ¿sí? Que el principio de buena administración no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Es más, el Tribunal Constitucional tiene sentencias donde desarrollan este, este, este principio, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que la administración pública tiene el deber de tomar decisiones de calidad. En el caso que tú me planteas, la administración pública, pese a que los vecinos no tuvieron esta voluntad de construir esta carretera, ¿no? Pese a no contar con los medios para hacerlo y todo, la administración pública tranquilamente puede haber decidido no sancionar, ¿sí?
Y lo que se busca a través del principio de buena administración es lo siguiente, ¿no? Son tres niveles de decisión de la administración pública. Primero, tenemos el nivel de las decisiones arbitrarias, ¿no? Que son ilegales, muchas veces están ligados a actos de corrupción, que son las que menos se desean, ¿no? Luego tenemos las decisiones estrictamente legales, que vendría a ser la que ha aplicado la administración pública en este caso, ¿no? Que aplicó una potestad sancionada, su potestad sancionadora porque le correspondía, ¿no? Y está aplicando la norma. Ahora, ¿qué pasa con el principio de debido procedimiento, ¿no? Y el principio de buen gobierno, de buena administración. Y ese es el tercer nivel de decisión, ¿sí? En el tercer nivel de decisión lo que se busca son decisiones de calidad. Es decir, que la administración pública no solamente tome decisiones que respeten el ordenamiento jurídico, sino que también tengan una repercusión positiva en la vida del administrado. Y ese es el famoso New Public Management, ¿sí? Eh, y con eso no quiero decir que la administración pública va a tomar decisiones ilegales, tiene que ser dentro del marco de la legalidad, ¿no? Y en este caso, tranquilamente, la administración pública pudo haber decidido no sancionar, ¿no? Porque la pista tenía una repercusión positiva sobre la vida de los administrados. Sin ningún problema pudo haber decidido haber hecho eso, y eso es lo que enriquece al derecho público, al derecho del buen gobierno, al derecho de la buena administración, ¿no? Que la administración pública tenga como objetivo tomar decisiones de calidad, ¿sí? Y el ordenamiento jurídico que no se contenta con que la administración pública tome decisiones que están en el marco de la legalidad, sino que tomen decisiones de calidad. No solamente legales, sino de calidad, ¿sí? Que tengan un impacto positivo en la vida de los administrados. Y ese es el tercer nivel del que hablamos, ¿no? Yo creería que no hay un tema de, sí, podría hablarse de razonabilidad, ¿no? Pero la razonabilidad, recordemos, lo estábamos mencionando, es un principio que se utiliza en, para graduar las sanciones, ¿no? Para decir, oye, te voy a aplicar un máximo, un mínimo. No creería que está ligado tanto a eso, sino más bien podrías argumentar sin ningún problema que ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que establecen, ¿no? Que reconocen este principio de buena administración, ¿no? Que la administración pública debe tomar decisiones de calidad, ¿no? Y en el marco de este principio, entonces nunca debió haber sancionado a los pobladores, para nada, ¿no? Creo que por ahí va la respuesta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Una siguiente pregunta dice, de parte de Jesús, ¿las medidas correctivas caducan? A ver, yo tengo entendido que las medidas preventivas, correctivas, incluso las cautelares que se dictan, se mantienen vigentes durante el plazo de 3 meses, adicionalmente, ¿no? En tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, ¿no? Luego de esto, sí, caduca, ¿no? Pudiendo disponerse nuevamente nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie un nuevo procedimiento sancionador, ¿no? Ese es creo que tiene, hasta donde recuerdo, ¿no? Tienen un plazo de vigencia adicional de 3 meses, en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador. Luego de lo cual, sí caduca. Sí. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y bueno, para finalizar, hay una pregunta que dice, ¿qué autores o libros nos recomienda para profundizar el tema expuesto? En los míos, no, mentira. Les recomiendo al profesor Nieto,
que es, digamos, de los que más han revisado sobre el tema, ¿no? El profesor Rebollo Push, español también, que es indispensable. Acá tengo sus libros por ahí, ¿no? El profesor, bueno, en el ámbito nacional quedó acá, ¿no? El profesor Morón, el profesor Guzmán, también que ha desarrollado bastante sobre estos temas, pero si quieren eh, leer, ¿no? Sobre procedimiento sancionador en el ámbito internacional, sí o sí tienen que leer al profesor Nieto, sí o sí, al profesor Rebollo Push, ¿no? Y también, a ver, ¿qué profesor podría ser? Hay una profesora, ahorita se me dio el nombre de la cabeza, la profesora Fernanda Gómez, que tiene una tesis doctoral alucinante sobre procedimiento sancionador, y el profesor Eduardo Cordero también. Muchísimas gracias, doctor, por absolver las preguntas propuestas. De parte del equipo Viloyer queremos extenderle nuestro agradecimiento por su tiempo y por su grata ponencia. Así también esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que tenga una buena semana. Muchas gracias, muy agradecido por todo.